Trabaja muy poquito la parte de prevención de lesiones, trabajo específico de resistencia, velocidad, fuerza aplicado al baloncesto, porque no teníamos prácticamente cancha, si no era todo fuera. Y en cambio eso fue evolucionando. Entonces, dentro de la pregunta que yo hago es ver cómo ustedes están trabajando esa parte de preparación física, se la hacen ustedes, si la hacen con un preparador físico o cómo lo están llevando a cabo. Eh, luego, esa pues es obligatoria, ¿vale? Hay gente que se ha quedado a una repesca porque no ha contestado esa pregunta, cuando, insisto, es una pregunta que hay que intentar reflexionar sobre ella sí o sí. Luego hay tres cuestionarios de evaluación que van relacionados con los tres temarios que hay en el temario del curso de segundo nivel, que uno va sobre entrenamiento deportivo, un cuestionario que ya hay gente que ha resuelto y que tienen fecha tope hasta el 15 de julio, eso es, creo que es el jueves, si no me equivoco. ¿Vale? Se abrió la asignatura el martes pasado o el miércoles, pues de una semana de margen, porque no tengo más tiempo, solo voy a dejar un poquito más de tiempo, pero como es la última materia en la que yo imparto, pues al final me han pedido que adelante un poquito en la presentación de las cosas porque luego hay que dar notas a la canaria para que yo pueda sacar las notas finales y demás. Hay un cuestionario sobre metodología, ahí está la ficha tope, y hay un tercer cuestionario que es sobre la evaluación en el baloncesto y es el 17 de julio. Hoy tenemos un cuestionario final que se cierra a las 12 de la noche, que si alguna persona no la puede hacer o no lo hace, directamente se va a la repesca y hace ese cuestionario en la repesca, es decir, no tiene que hacer una tarea aparte. Mm, Luego, al final de la clase, si alguno tiene dudas sobre esta parte, pues la intentamos resolver, pero yo creo que está bastante clarito, ¿vale? Participación en la pregunta, tres cuestionarios y el cuestionario final que tienen que hacer hoy, ¿vale? Eh, Sigo un poquito con el índice para que vayan viendo. Vale, un poco la clase de hoy vamos a hablar un poquito de entrenamiento deportivo aplicado al baloncesto, pues un poco la idea fundamental es, insisto en algo que vimos la gente que estuvo en el primer nivel, que la sesión de entrenamiento para mí es clave. Luego veremos algo sobre las capacidades físicas y baloncesto, es decir, cómo está relacionada la fuerza con el baloncesto, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Un poco ver cuáles son los principales objetivos en la preparación física a donde va destinado este curso, que es categorías cadete y junior. ¿Vale? Continuaremos con la metodología. Vale, aquí mucho, yo que soy profe, me muevo muchas tendencias a nivel de metodología y voy a hablar sobre dos, ¿vale? Qué pautas metodológicas tenemos que tener en cuenta y esos dos estilos de enseñanza. La planificación, que hablamos en el primer nivel de macrociclo, mesociclo y microciclo, que lo volvemos un poquito hoy a retomar, pero hablando de las fases de la temporada. Y hablaremos un poquito de evaluación en el baloncesto, ¿vale? Este va a ser un poco el índice de demás. Antes de meterme con la parte de ideas fundamentales, yo siempre hago un poco referencia a que gracias a Dios la preparación física ha cambiado en unos aspectos, pero en otros seguimos teniendo grandes déficits. Es decir, los aspectos que hemos cambiado es, comentaba antes, yo cuando era jugador, a finales de los 80, la preparación física era basada en el atletismo fuera del contexto de baloncesto, es decir, yo prácticamente habría, es claro que había cargas de entrenamiento dentro de una sesión, pero no estaban planificadas dentro de las cargas, sino simplemente las cargas eran totalmente fuera, es decir, el tema de ir a hacer farles, el tema de ir a hacer cuestas, el tema de entrenar fuera, la parte de resistencia, la parte de fuerza, la parte de velocidad, y prácticamente no se trasladaba nada a la parte de contextualización, lo que llamamos entrenamiento integrado. Hoy en día, gracias a Dios, esto sí ha mejorado, se ve mucho más en los clubes, intentan dentro de sus posibilidades que la preparación física esté integrada dentro del entrenamiento. Muchas veces el problema es que no hay presupuesto para preparador físico. Nosotros los preparadores físicos a veces no vamos porque nos sentimos mal pagados, así de claro. Es decir, hay veces que se prioriza otras cosas que esa parte, entonces son los mismos entrenadores los que tienen que intentar, con los conocimientos que tienen, ir sacando adelante esa parte de preparación física. A veces no tenemos canchas o horarios de cancha para trabajarlo, tampoco tenemos material, y toda la imagen siempre cuento lo mismo, es decir, trabajar en el UNELCO hace 20 años, en las canchas, si alguien conoce Tenerife, donde entrenaban ellos, mi cancha era la calle paralela, sin iluminación, que no había tráfico, sin nada de iluminación prácticamente, y es donde tenía algo de espacio para poder hacer preparación física, porque era totalmente fuera del contexto del entreno. A partir de que llego a La Palma, vuelvo a mi isla, en la Aridanes sí empecé a tener un poquito más, era un equipo más profesional, Liga EVA, me dedicaba exclusivamente a eso y sí podía seguir un poquito más de tener una cancha de baloncesto para
intentar hacer una transferencia del trabajo, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es entrenamiento deportivo, y tienen que tener un poco en cuenta, es el tema de periodizar el entrenamiento, es decir, hay que intentar desde el principio de temporada, vamos a evitar improvisar y vamos a hablar de lo que siempre hemos dicho. Desde los macrociclos, pasar por mesociclos y el microciclo con la sesión de entrenamiento, que es lo más importante, ¿vale? Dentro de lo que es un entrenamiento anual, evita sobreentrenamiento y sobre todo mejora el rendimiento y está más que demostrado. Entonces, vamos a intentar siempre tener nuestra planificación bien controlada y trabajada, ¿vale? Luego, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta y que sí ha evolucionado es que cada vez se le da más importancia a la fuerza, ¿vale? Y es el elemento fundamental de nuestro deporte. Es decir, luego está la parte de acondicionamiento físico que iremos viendo, pero ahora mismo la parte de fuerza está en todo, en todas las acciones que nosotros podamos hablar, es decir, bloqueo el rebote, ir al rebote, el salto, el tiro, las finalizaciones, la estabilidad en un choque, en una entrada, la arrancada, la fuerza explosiva cuando arranco, pues está en todas las situaciones de juego. Y lo que tenemos que intentar es que todas esas situaciones vamos a comernos un poquito el coco y llevarlas a cabo en lo que es la parte técnica táctica dentro del entrenamiento integrado. ¿Vale? Entonces, es fundamental que esa parte de fuerza, que veremos cuando hablemos de las sesiones, por qué le doy tanta importancia, de que esté integrada en todas las sesiones y dentro de las sesiones, si puede ser de forma específica, con transferencia directa. ¿Vale? Luego, dentro de lo que es acondicionar, muchas veces intentamos hacer ese acondicionamiento en la parte de pretemporada, ¿vale? Hay que darle mucha importancia a la fuerza muscular, a la resistencia cardiovascular, que nos permita mejorar el rendimiento, que nos ayude a recuperar antes al jugador, a la jugadora. Gracias a Dios, ahora todo el mundo intenta rotar a su jugador, a jugadora 4 o 5 minutos a máxima intensidad y si puedo roto porque es donde es el periodo que me permite mantener un rendimiento ideal durante el mayor tiempo posible y las rotaciones nos permiten solventar esos déficits que pueda haber, ¿vale? Trabajo de velocidad y agilidad, ¿vale? Es otra de las situaciones que tenemos que intentar trabajar también en situaciones específicas de baloncesto, ¿vale? Muchas veces lo llevamos a un espacio aparte cuando podemos trabajarlo con balón en situaciones de uno contra uno, en situaciones de trabajo de línea de pase, velocidad de reacción, ¿vale? Y vuelvo a repetir, cuanto más podamos meter el balón en todas las situaciones de preparación física, mucho mejor, ¿vale? Tema de flexibilidad, yo soy un enamorado de la movilidad articular dinámica, sobre todo al inicio de los entrenos, ¿vale? Y tenemos que tenerlo como herramienta de prevenir lesiones, ¿vale? Ahí hemos hablado entonces un poco de la fuerza, la importancia y de la parte de acondicionar a lo largo de principio de temporada. Mm, un enfoque que yo aquí pongo en negrita, lo que me dice la experiencia, lo que he vivido. Fui director técnico de una federación durante 15 años, me movía por muchas canchas y, perdón, me pasó a mí como entrenador. El trabajo de técnica y táctica, a mí me comía muchas veces la parte de darle importancia a prevenir lesiones. Hacer un calentamiento rápido, con vista a que toca hacer más técnica individual, más finalizaciones, más tiros, más salidas, más arrancadas, más trabajo de pase, trabajo de táctica, defensa de uno contra uno, defensa en línea de pase. Y al final, cuando yo digo, pues yo no he trabajado nada durante el año prevención de lesiones. Yo no sé si ustedes igual se analizan, no sé si están más en un enfoque de que sí se meten en prevenir las lesiones o realmente, y suele pasar, y te lo digo yo como preparador físico, como entrenador superior, llegaba momentos que mi día a día me iba comiendo y esa parte la iba minimizando y no la trabajaba correctamente durante mucho tiempo. Yo creo que cuando un poquito ya más de mayor, con más experiencia, sí creo que empecé a darle un poco más de importancia. Pero al principio era algo que yo no le daba la importancia que creo que se merece. Vale. Luego, aquí me sigue en el libro, nos sigue dando pautas que yo a veces ahí sigo hablando con una opinión personal, habla de nutrición y recuperación, es evidente, ¿vale? Es decir, son elementos que en alto rendimiento son definitorios, ¿vale? A la hora de una correcta nutrición y una recuperación adecuada, aumenta el rendimiento y es una balanza, es algo clave. ¿Qué pasa? Yo como entrenador lo que intentaba era insistirle al jugador y a la jugadora la importancia, intentaba educar en el tema de alimentación sana y equilibrada. Nosotros lo vemos 3 veces a semana, 4 veces, y donde realmente está
la clave es en su familia, en su casa, de cómo comen, cómo descansan. A mí me pasó irme a un campeonato de España de selección autonómica, niñas de sexto de primaria, nos fuimos el miércoles y el sábado estaban muertas. ¿Por qué? Porque en la habitación duermen cuatro, ya no descansan a las 11 o a las 12, para ellos es un juego, evidentemente, es una nueva experiencia, y ese descanso, al final, en partidos de nivel, evidentemente, son muy importantes. No sé si les ha pasado, me ha pasado a mí también, yo a un equipo junior, que no hablo ya ni de alcohol, no hablo de salir por la noche, hablo simplemente que igual con la Play, se van a las 3 de la mañana a dormir cuando tienen que jugar igual a las 2. Y ellos te lo dicen a todo lo pasado, cuando ya ha pasado tiempo, no, José, es que igual no descansaba bien y pasa mucho. Y otra de las cosas que hablamos un poco y habla los apuntes que tenemos es el tema del entrenamiento mental y emocional. Yo aquí, a ver, discrepo mucho del entrenador que grita, que es mi opinión, ¿vale? Es decir, hay gente que grita, que intenta sacar rendimiento a base de intentar a veces amedrantar al jugador o a la jugadora. En mi opinión, vuelvo a repetir, es decir, parece que da resultado. Yo no sé si es copiamos a veces cosas de entrenadores antiguos y que parece que eso era la panacea, que funcionaba. Yo bajo presión, si la presión es por algo actitudinal, lo puedo entender. Cuando es, yo siempre pongo el mismo ejemplo, una persona que hace jugador o jugadora, marca bien los pasos, hace una bandeja, la deja en extensión, perfecta, la mete, aplaudimos. La misma situación, por tacto, se me resbala al final y parece que es una bronca, y vas 1-0, métela, no, no. Es decir, si la situación está bien finalizada, habrá que dar un refuerzo positivo, aunque no la haya metido, porque lo ha hecho bien. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí es un poco también que tenemos como entrenadores, que estamos en una edad muy cruciales que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? También nos hablan de medicina deportiva y fisioterapia. En negrita. Aquí llega la gente que tiene presupuesto, es decir, yo me moví en un equipo de Liga EVA con un buen presupuesto y yo en mis juniors nunca había un fisio y era un equipo de Liga EVA. No sé si equipos ACB que tienen pirámide, equipos que tienen algún poco más de presupuesto, pueden tener un nutricionista, un médico, un fisioterapeuta en cancha. Yo por eso creo que nosotros a la hora de educar, de ver hasta dónde podemos llegar es importante, pero yo aquí lo veo una utopía muchas veces. Es decir, tengo 54 años, pues 25 entrenando prácticamente y ni estando en Liga EVA tenía un fisio en cancha. Y era Liga EVA, es decir, yo creo que eso llega a un alto rendimiento. ¿Vale? Y el último apartado que un poco nos habla estas ideas fundamentales es el tema de evaluar el rendimiento. Yo como preparador físico sí he visto, a ver, nosotros preparadores físicos siempre hacíamos unos test de evaluación a principios de temporada, curso en Navet, un Cooper, salto horizontal, detente vertical. Hacíamos varias pruebas físicas que si igual empezamos en minibásquet y nosotros tenemos un Excel, vamos llevándolo y lo podemos llevar antes lo llevamos en papel, evidentemente, hasta final de cuando son cadetes y vemos una evolución mediante trompométricas, talla, peso, lo que quieras y aparte la parte física. Pero a nivel técnico yo veo las veces que me voy a menos no había tanto esa evaluación a la hora de finaliza bien por la derecha, cómo termina el trimestre, pues ya puedo pasar a la izquierda, finaliza bien por la izquierda, tengo alguna lista de control de cómo controlar esa evaluación de rendimiento, luego la hablaremos un poquito al final de la evaluación, pero yo creo que es un déficit, lo digo por mí, como entrenador, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces entiendo que el tiempo nos come y es una de las cosas que tengo dudas de haberlo hecho bien, sobre todo porque cada año pasan por nosotros 15, 16 jugadores y individualizar a veces es difícil. Yo doy clase cada año a 150 alumnos aproximadamente de educación física y me cuesta muchísimo llevar esa evaluación a nivel individual. Tengo que estar muy encima, muy pendiente, 2 horas a la semana, a veces 3 cuando bachillerato, pero no es fácil. Entonces creo que en el baloncesto nos puede pasar un poco lo mismo. Entonces sacar tiempo para intentar ver, comer un poquito la cabeza, porque cómo podemos mejorar esa parte de evaluación, no solo a nivel físico, sino a nivel técnico, táctico también. ¿Vale? Hablábamos de la sesión de entrenamiento en el primer nivel y para mí es la clave de todo. Es decir, si nosotros no improvisamos, llevamos a cabo una sesión de entrenamiento cada semana, las 3, 4 sesiones que tenemos, las tenemos por escrito bien detalladas. Al final, cuando yo termino el año, sé si en la parte inicial, donde nosotros pongo en rojo, porque es donde los preparadores físicos siempre metemos la cabeza, porque a mí, yo como entrenador no tenía ningún problema, llevaba las dos cosas, pero cuando era solo preparador físico, quitarle tiempo al entrenador ahí me costaba, ¿eh? Entonces intentaba, como la parte principal no me dejaba, intentaba siempre en la parte inicial
y en la activación, pues quiero meter las cosas ahí. Entonces, pues 16-20 minutos, si todas las sesiones trabajamos fuerza, trabajamos prevención de lesiones, trabajamos activación cardiovascular, que veremos luego, todas las pautas y todos los ejercicios que tiene que haber, si yo sumo esos minutos a final de temporada, en tiempo útil, que hablaremos de lo que es, pues puedo salir satisfecho y decir, he trabajado bien la fuerza, he trabajado bien la prevención de lesiones, he trabajado bien la parte de movilidad. Si improviso, es complicado. Entonces, a mí me gusta ver a los entrenadores con sus entrenamientos preparados, y sobre todo por eso, no por tenerlo en un papel, sino por tener un seguimiento de lo que voy a hacer. En la parte principal de lo que hemos hablado, es decir, intentar que haya un entrenamiento integrado, donde están todas las partes, están en baloncesto, técnica, táctica, físico y psicológico, y en la vuelta a la calma, ya que he puesto rutinas de estiramiento y feedback. Parte principal, parte inicial o activación, vuelvo a repetir en rojo porque es donde yo metía la cabeza siempre. Es decir, a mí un entrenador me decía que no, esta es mi parte, déjamela. Entonces yo siempre vuelvo a repetir, empiezo con movilidad articular dinámica y si empiezo con balón mejor, que yo puedo ir botando, haciendo movilidad articular y a la vez voy haciendo ya dominio de balón. Aquí el tiempo de trabajo de fuerza, vamos pues los ejercicios que no sean repetitivos, que no sean monótonos, que el jugador y jugadora vaya viendo que hay un trabajo progresivo en el de fuerza, pero si estoy trabajando todos los días meto, o en varias sesiones voy metiendo sentadillas, voy metiendo trabajo de fuerza al tren superior, voy trabajando ejercicios de zancada, voy trabajando ejercicios que permitan trabajar, por ejemplo, cuádriceps para fortalecer o evitar problemas de rodilla. Es un trabajo que voy ganando a lo largo de todo el año. Entonces, si logro meterlo en todas las sesiones, ¿vale? Es una forma de hacer una previsión de lesiones que va junto con el trabajo de fuerza, ¿vale? Estamos trabajando temas de propioceptividad, tema de estabilidad, minutos durante esa parte inicial y a lo largo de las 3-4 sesiones que hagamos a lo largo de la semana. Pues trabajo cardiovascular empieza desde que empecemos a trotar, que empecemos a desplazarnos. Según va pasando la sesión, pues aumentará la intensidad. Y luego trabajo de velocidad, hablamos de sprint, cambio de dirección, siempre al final de la activación, que la musculatura esté preparada. No llevarla nunca al final de la sesión porque puede estar fatigada y ahí es más probable que se pueda dar lesiones porque la musculatura responde de forma diferente. Entonces, intentar meterla siempre en esta parte de activación, sobre todo al final de la parte de activación. Cuando estamos llegando a eso ya 16 minutos, ahí podemos trabajar situaciones. Vale, luego veremos en velocidad cómo la tenemos que trabajar. Dentro de lo que sería la parte principal, vale, como comentamos, técnica, táctica, preparación física y psicológica, todo dentro de uno, todo dentro de lo posible. Mm, Aunque aquí no hablaremos de cargas de trabajo, normalmente es curso superior, pero sí a mí me gusta, luego incluso si quieren alguna información a través de mi correo, hay un trabajo de Noche Coque por ahí danzando de la Federación Española que está bastante bien. El tema de tener un control aproximado de las cargas. A ver, si yo hago un ejercicio de 3x3x3 o 4x4x4, donde quiero trabajar resistencia anaeróbica láctica o láctica en este caso, porque quiero darle un ritmo, si yo pongo 8 minutos, pero de esos 8 minutos estoy 3 corrigiendo, el tiempo de trabajo se supone que es 8, pero el tiempo útil de lo que yo quiero serían 5, ¿no? Porque le tengo que restar los 3 de paré para corregir las líneas de pase, paré para corregir los espacios en ataque, paré para salir el primer pase de contraataque, porque estoy dándole velocidad a la transición. Entonces, siempre diferenciar, para eso pueden llevar dos cronos, donde cuando empiezo a trabajar, cada vez que haga correcciones, lo paro y el otro lo dejo corriendo. Entonces, al final, yo comparo esos dos cronos. Y normalmente, muchas veces, si nos damos cuenta, el tiempo que teníamos previsto de 8 minutos se convierte en 4, 4 y medio, 5, 5 y medio, en función de las correcciones que hagamos y del tiempo que paremos, ¿vale? Luego, lo digo en cadete, lo digo en junior, lo digo en senior, lo digo en mis chicos de primer bachillerato, en los de acondicionamiento físico, que los ejercicios no duren más de 10 minutos. Es decir, pierden, se desconectan, si se acaban aburriendo y por muy motivante que sea, si logramos trabajar 8 o 10 minutos bien, a otra cosa, porfa. Vale, mejor como dice aquí, un poco todos los días, que todo meternos que no nos sale una defensa y seguimos y seguimos, seguimos. Vamos a intentar trocearlo y trabajar. Vale, y otra forma también de tener el control de las cargas, que a veces no nos damos cuenta, misma situación de antes, estoy trabajando el tema de resistencia en situaciones reales de juego. Si hago un 4 para 4 y el equipo que ataca cuando mete vuelve a atacar, ese equipo está haciendo un trabajo en tiempo superior al que se supone que hace defensa y descansa, porque igual puedo meter 3 veces seguidas o 3 ataques seguidos, entonces estoy haciendo más volumen de trabajo, si estoy haciendo más carga. Entonces, la idea es que
intentar respetar. Si son 4 para 4, ataco, defiendo, ataco. ¿Vale? Entonces, ataco, defiendo, descanso, ataco. Y voy haciendo una rotación de de toda esa parte, ¿vale? Y esta parte principal siempre hablamos de 60-70% de la sesión, ¿vale? Entonces, en ideas generales aquí, acuerden, controlar las cargas en el tiempo de trabajo y tiempo útil, no más de 10 minutos, se nos van en el tiempo. Siempre los roles, ¿vale? Que queden claros para también tener un control de las cargas y intentar que la técnica, táctica y preparación física estén juntos todas, ¿vale? Tema de vuelta a la calma. Yo muchas veces me la comía, ¿eh? Muchas veces terminaba haciendo un ejercicio de tiro, venga, a meter 9 triples yendo de un lado a otro y a ver quién los mete primero. O tiro de 4 esquinas y terminaba con eso. ¿Por qué? Porque había alargado tanto el trabajo que me quedaban 5 minutos y había no era tiempo de estirar, ya el alumno venía los padres a buscarlo, se tenían que ir, me comía la parte de crear rutina. Pues si no la puedo hacer, ahí tenemos que igual sacar una sesión a la semana o cada 2 semanas para crear un hábito de la importancia que tiene. ¿Vale? A mí como entrenador me pasaba, no sé si te les pasa muchas veces. Feedback positivo, terminar con buenas sensaciones. Si yo vengo con una mochila mal día de casa, por lo que sea, que el niño chico o chica de 15, 16, 14 que no lo puede ver. ¿Vale? Nosotros tenemos que cambiar ese chip y terminar con buenas sensaciones. ¿Vale? Y yo pongo aquí algo, porque como pedagog físico, lo hago también en mi clase de educación física. Si aquí desde que están en primero, en primero de la ESO, cuando yo los tenía en Benjamines, aquí todos somos un equipo. Si aquí somos 20, si somos 12, 12 estamos recogiendo material y todos hacemos grupo desde ahí. ¿Vale? Es un poco la idea. Vale, seguimos un poco el trabajo con el tema de las capacidades físicas básicas y su aplicación en baloncesto. Fuerza, la pongo la primera. Vale, el resto, resistencia, velocidad y flexibilidad, yo les doy importancia, un poquito más resistencia, pero casi por igual, pero la fuerza sí creo que debe estar un poco por encima del resto de capacidades. Vale, aquí vemos, por ejemplo, capacidad física en la fuerza. Importante el baloncesto, he puesto algunas de las que tiene, ¿vale? Pero hay muchas más, pero mejora la capacidad de salto, evidentemente. Muchas veces vemos una estabilidad en un contacto que soy capaz de aguantar, meterla con falta, y es por el trabajo de fuerza previo, ¿vale? Previene lesiones. ¿Cómo la trabajo? Yo sigo trabajando hasta cadete con propio peso, que son compañeros, si tengo algo de material en cancha, mancuernas, barra, pues empiezo a trabajar la técnica de los ejercicios, de cómo hago ejercicio de bíceps, como hago ejercicio de press de banca, como hago de hombros, cualquier ejercicio que quiera plantear, hablo la técnica de esa forma. Que tengo la opción de ir a un gimnasio. Yo no sé si de aquí igual luego hacen una votación y me dicen sí, tengo gimnasio, sí. Yo en los años que estuve también entrenando, muy pocas veces, ¿vale? Si tenía la opción, intentaba siempre hacer transferencias. Si podía irme, pues, de un gimnasio cerca, luego hacer tiro, por ejemplo, o hacer, nunca en el pabellón he tenido gimnasio, como otros clubes sí pueden tener, pero si lo tenía cerca, cuando en realidad iba a intentar hacer transferencias. Pero ya en Junior, si tengo gimnasio, puedo trabajar, evidentemente, ¿vale? Dándole mucha importancia a la técnica, de forma progresiva a las cargas de entrenamiento y demás, ¿vale? La velocidad, evidentemente mejorar los ritmos, los cambios de ritmo y reacción, acelerar las transiciones. La fuerza antinlógica también la podemos trabajar, evidentemente, en circuitos, ¿vale? La velocidad, intentar trabajar en situaciones reales, ¿vale? Menos de 6 segundos, meterse en la cabeza menos de 6 segundos, en situaciones donde pueda trabajar en situación 1 para 1, situaciones de anticipar, ¿vale? Velocidad de reacción, velocidad de desplazamiento, intentar trabajar de esa forma. Tema de la resistencia, al final yo tengo la idea de cuando entrenaba así, físicamente estaba como un toro, porque era capaz yo creo que lo que hacía era mejor era recuperar, porque hacía mucho farle, muchas situaciones de resistencia aeróbica que me permitía recuperar rápido, pero luego no tenía una constancia o transferencia directa cuando jugaba básquet, porque aquí hacemos 2 contraataques, 2 defensas, un contraataque y ya estamos pidiendo el cambio. Entonces hay que intentar aumentar esa capacidad de mantener el rendimiento durante el mayor tiempo posible. Situaciones 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4, ¿vale? Todas las situaciones se pueden hacer en medio campo, se pueden hacer en toda la pista. Se puede trabajar resistencia aeróbica con tiro, desplazándonos, ¿vale? Pero intentar meter la idea de mantener el rendimiento y mejorarlo. Movilidad y flexibilidad, como comenté antes, la flexibilidad al final lo que hace es ayudar a prevenir lesiones. Vamos a intentar trabajarla todas las sesiones, ¿vale? Porque nos ayuda a ese objetivo.
y coordinación y agilidad. Desde chiquitito, es decir, si entrenan Benjamín, empezar a entrenar técnica de carrera porque es clave, ¿vale? Porque al final nos ayuda, técnica de salto, todas las situaciones que tienen una transferencia directa a nuestro juego. Intentar trabajarlo sí o sí. Mm, vale, dentro de las categorías donde nos estamos moviendo, intentamos, por ejemplo, en la parte de categoría cadete, eh, capacidades físicas básicas, fuerza, resistencia, velocidad. Aquí me faltó meter flexibilidad, pero vale, vamos a intentar trabajar en cadete más fuerza general, veremos que en junior más fuerza específica, las dos tipos de resistencia. El baloncesto yo lo podría llamar una resistencia mixta porque hay muchas situaciones anaeróbicas, pero si tú trabajas durante 4 minutos y no paras, estás trabajando dentro de una resistencia aeróbica con situaciones anaeróbicas, ¿vale? Y luego la parte de velocidad está en todas las situaciones, ¿vale? En la toma de decisiones, la velocidad de reacción, una línea de pase, la velocidad de desplazamiento y demás. Vale, luego dentro de la mejora de la coordinación y la agilidad, intentar trabajar mucho con balón, como habíamos comentado antes. Tema movilidad y flexibilidad. Aquí un problema que hay mucha lesión y últimamente más de temas de rodilla y tobillo. Entonces, si tenemos banda elástica en nuestro club, intentar trabajar ejercicios con banda elástica, hay bastantes ejercicios indicados para tobillo, trabajar bien la parte de glúteos, isquios y cuádriceps para el tema de las lesiones de rodillas. Vale, entonces, los temas de estabilidad con ejercicios propioceptivos, con ejercicios de estabilidad para la lesión de tobillo. Pues nada, intentar que a través de ese trabajo evitemos o reduzcamos las posibilidades de lesiones. Parte inicial de la sesión, recuerden, es clave meterlo ahí para evitarlo. Luego, técnica de carrera, salto y desplazamiento específico del baloncesto, ¿vale? Vamos a intentar insistir también en esta parte, que es otra de los objetivos que se buscan en cadetes. Y por último, ¿no? El trabajo específico de la fuerza funcional, es decir, fuerza específica del baloncesto. Si quiero mejorar una arrancada, tendré que trabajar situaciones para la arrancada. Si quiero mejorar la fuerza del pase, pues igual tendré que utilizar balón medicinal para mejorar la fuerza del pase, ¿vale? A nivel de categoría junior, vamos a intentar, ¿vale? Hablábamos antes de fuerza general, en la junior vamos a intentar meternos fuerzas específicas. Si trabajas en gimnasio, incidir en la técnica correcta, ¿vale? De todos los ejercicios que vamos a llevar, podemos meternos en entrenamientos pliométricos, tenemos cajas donde poder hacerlo, la típica caja que hacemos saltos de controlados y la bajada controlada, ¿vale? O se puede hacer en grada, y trabajo que tenga una transferencia directa, ¿vale? Seguimos con el tema de la velocidad y capacidad de aceleración, ¿vale? Con sprint cortos y repetidos, buscando salidas explosivas con cambio de dirección, que son propias del básquet. Resistencia anaeróbica, ¿vale? Porque al final son muchas de las situaciones reales que se nos dan en baloncesto. Vamos a intentar mantener esos esfuerzos, ¿vale? A través de situaciones con tiempo controlado en todo el campo, en situaciones, por ejemplo, de 3x3, ¿vale? Prevención cuando hablábamos antes de lesiones, ¿vale? Con trabajo musculatura antagonista, y si está trabajando la musculatura del cuádriceps que trabaja la sentadilla, pues la musculatura que controla luego la bajada va a ser el tema del glúteo y los isquios. Pues vamos a trabajar siempre de forma que esa musculatura esté trabajando, ¿vale? Y, insisto, tobillos, rodillas, hombros pondría ahí, cadera y core también, pero yo creo la más que estamos teniendo y últimamente muchos de rodillas sobre todo y tobillas por la inestabilidad de caer sobre otro tobillo, de malas caídas, en situaciones de sobre todo cuando hay una inestabilidad en la pisada, sobre todo pisando a otro compañero o compañera, ahí se pueden ser esguinces bastante fuertes, intentar tener un trabajo previo. Mm, intentar la educación y el autocuidado, ¿vale? Aquí vuelvo a repetir, yo creo que es un trabajo ingente a la hora de decir a los chicos y chicas el tema de la importancia del descanso, de la alimentación, de la hidratación. Lo comentaba antes, a mí me costó mucho eh, porque no somos, de lejos somos profesionales a nivel de la edad que nos movemos. Transferencia al juego, ¿vale? Todo lo que hemos hablado anteriormente tiene que intentar estar dentro de situaciones de juego siempre que podamos, ¿vale? Porque al final es lo que nos va a dar rendimiento. Vale, errores que se suelen cometer
en esta parte del trabajo de preparación física de categorías inferiores, dificultades para respetar el desarrollo individual de cada jugador o jugadora. Vale, aquí yo, por ejemplo, yo voy a intentar, a veces lo tenemos una pregunta a primer nivel y me parece interesante. A veces es difícil detectar si la evolución en una capacidad física, por ejemplo, va relacionada con el trabajo o va con la maduración del jugador. Entonces hay veces que esos test que hacemos en las que nos van dando un poquito de información, ¿vale? De cómo puede ir esa curva de si van mejorando, ¿vale? Porque a veces es muy complicado tener 12 jugadores y intentar llegar a todos por igual, ¿vale? Cuando tenemos que trabajar una parte de táctica, una parte de técnica, una parte de situaciones globales, un deporte de equipo, que luego están las partes de individualización. Para mí es bastante complicado, es de las cosas más difíciles que he intentado cuando me ha tocado, porque por repetir, dentro de un deporte de equipo son entre 2 y 15 jugadores que cada uno tiene su maduración diferente, sus condiciones diferentes y tenemos que intentar adaptarnos a ellos. Otro de los errores, cargas excesivas o no están planificadas, no hemos planificado durante el año, empezamos a meter cargas porque vamos a un gimnasio y lo hemos escuchado, van al gimnasio el jugador junior solo y trabaja sin ninguna base a nivel de cómo debe ser esa progresión en las cargas. Eh, tema que hablábamos antes de la improvisación, ¿vale? Ahí también es uno de los errores que se suelen cometer en esta parte de preparación física. Llegamos a un gimnasio y va lo que comentaba antes, va el jugador solo sin previo trabajo de la técnica adecuada o nosotros desconocemos igual un objeto técnico y tenemos que intentar preguntar y asesorarnos bien de cómo es esa ejecución técnica. Lo que comentaba antes, a veces por presupuesto, a veces porque no tengo una cancha, la preparación física se va totalmente fuera del básquet. Yo no sé si le pasa a alguno de ustedes que igual entrenamiento tengo 2 veces en semana y hora y cuarto. Pues hora y cuarto lo que hago es trabajo técnico-táctica puro y duro. Y la preparación física digo, vale, pues saco la velocidad a un día que no tengo cancha y no tengo material, pues lo hago en la esplanada o en el campo de fútbol que tengo al lado. La resistencia igual, la fuerza igual. Entonces, a veces no es que no queramos integrarla, a veces, aunque sea un error, muchas veces por no tener disposición. ¿Vale? Descuidar, otro de los principales errores es descuidar el trabajo de prevención de lesiones, ¿vale? Es decir, yo te digo, yo me movía mucho por las canchas y trabajo propioceptivo nunca vi, o vi muy poco, trabajo de estabilidad tampoco, muchas veces calentamiento, el entrenador con el móvil de espalda y los jugadores vengan, hagan 20 entradas y empezamos a un 3x3, a una situación de contraataque de 11, es decir, eso se veía mucho. A veces no hablamos sobre la importancia que hablábamos antes de recuperar, por eso un error de lo que hablábamos antes que tenemos que hacer, ¿vale? El tema de no hidratación, no el tema de la alimentación. Yo he visto entrenadores que dicen no beber agua durante todo el entreno, y digo, estamos locos. Es decir, hay que hidratarse continuamente durante el entreno, es decir, a veces lo utilizan incluso como castigo, que nunca lo entenderé. Y luego, otro de los errores, yo esto no lo he vivido, pero sí me imagino que igual ustedes si se mueven en algún equipo a veces de élite, el tema de entrenar como si fueran jugadores de élite, es decir, gente que coge igual un sistema del Barça, del Madrid, del Juventud y lo intenta aplicar a jugadores que realmente están en iniciación. Vale, entonces esto es un poco lo que quería ver de la parte de entrenamiento, ¿vale? Para que tuviesen un poco la idea de lo que tienen o no que trabajar, cómo se debe trabajar. Vuelvo a repetir, estos apuntes van a estar a partir de mañana en el aula virtual. Vale, y luego aquí me dice, la parte de metodología, nos habla de 5 principios, ¿no? Individualización, es lo que hemos hablado, adaptar el entrenamiento a las habilidades de cada jugador o jugadora. Lo que tenemos que intentar, evidentemente, es complicado, insisto, para mí es lo más complicado de todo. Deporte de, insisto, 15 jugadores, 15 jugadoras que tengan que llegar a, es complicado individualizar ese trabajo, pero igual sí podemos tener alguna herramienta, con alguna, a nivel sobre todo de ver la evaluación, cómo evolucionan con alguna lista de control de, por ejemplo, aspectos técnicos, aspectos físicos y demás. Intentar que haya una progresión en todo el trabajo que hacemos, ¿vale? Eso lo vemos desde que son alevines, es decir, que todos los ejercicios que hacemos tengan una lógica a nivel de empezar con lo básico. Si yo no voy a empezar a hacer una entrada con una pérdida de paso, intentaré hacer una finalización con marcando los 2 pasos, marcando bien la extensión y demás, que ya luego procederé cuando termine, que lo sepa hacer por los dos lados, pues me podré ir a un nivel más avanzado.
Intentar contextualizar, ¿vale? Lo que decía antes, es decir, si yo meto una situación real de uno contra uno de velocidad con balón, es una situación real de juego. Si yo la meto en una cancha anexa, es una situación que pierde esa parte de contextualización. Entonces, intentar, si hago ejercicio de velocidad, meter balón por medio, ¿vale? Meter situaciones de balón por medio, como si es una situación para acabar en un contraataque con una defensa. Hay un pase por medio, ¿vale? Tema del feedback. mmm, yo aquí soy un enamorado de la palabra que dice positiva. Sí, en la fecha esa que decía que era, yo vi a un entrenador que además me gustaba mucho y un día le pregunté, tu jugador acaba de tirar dos triples seguidos de la esquina y los mete y lo aplaude. Y el tercero que tiraste le pegaste una bronca. La situación de la jugada fue exactamente igual. ¿Por qué? No me supo responder. Yo le digo, si tú tienes una norma que es que ha tirado dos veces bien porque había rebote ofensivo, un jugador por no rebote y es tu norma, yo entiendo que puedas aplaudir más. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la norma y encima mete. Pero que aplaudas y que luego la misma situación le metas una bronca, no entiendo. Entonces, yo entiendo que el jugador también tiene que entender qué feedback le estás dando. ¿Vale? Entonces vamos a intentar que, vuelvo a repetir, soy un enamorado del feedback positivo. Yo creo que las broncas por actitud, sí, lo comenté antes, yo nunca he entendido una bronca. La gente dice que despierta al jugador que, o a la jugadora que, yo eso nunca lo he visto así, pero vuelvo a repetir, es una opinión muy personal. Y luego el tema de motivación. Yo aquí me voy a lo que puse en negrita, ¿vale? La motivación, el jugador jugadora viene con motivación. Eso lo tengo más claro que el agua. Todos si hemos sido jugadores, si estamos metidos en el baloncesto, nos gustaba y mordíamos y queríamos jugar sí o sí. Yo he visto entrenadores que la motivación es espectacular y la trasladan a su grupo tal. Y he visto entrenadores que están con un móvil en la cancha, vaqueros, que ya para mí entrar así en una cancha creo que es una falta de respeto a nuestros jugadores y jugadoras. Sí, creo que ahí tenemos que hacerlo mirar. Yo pongo un ejemplo, yo hace dos, a ver, no, 3 años llevaba un junior, yo un cadete con un compañero junior, cuando no teníamos con el tema del volcán, yo vivo en La Palma y fue el volcán, no teníamos cancha, nos quedamos con una cancha para entrenar dos equipos a la vez y mitad temporada le dije, lleva los entrenos, es decir, yo no me quiero ir porque dejo el club colgado, pero yo no sé, no tenía chispa y yo para mí estaba mintiéndole a mi jugador. Entonces el entrenador que estaba en el junior era un tío bastante espabilado, era un tío bueno, con motivación, muy jovencito, jugador del primer equipo, y me echó una mano. Y yo lo quise estar de segundo, ayudándolo, pero ¿por qué? Porque no quise dejar colgado al equipo, no quise dejar colgado al club porque no había gente, pero al año siguiente ya no seguí. Fue una decisión personal porque no encontraba la chispa para, y me parecía que lo estaba engañando. Vale, dentro de los tipos de enseñanza, ¿vale? Me imagino que usted, no sé, ojalá se identifiquen con los dos que he puesto aquí. Hay muchos más, ¿vale? Pero he puesto dos que son tipos, o típicos en este caso. Está el tema de instrucción directa, ¿vale? Aquí nosotros los entrenadores somos la máxima expresión, es decir, somos los que manejamos todo y dirigimos todo. Repetición, 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 ¿vale? Se le da una prioridad a la enseñanza de la técnica y nosotros somos los protagonistas. ¿Vale? Hay muchas situaciones que tienen que ser así. En una situación que estamos enseñando un ejercicio de técnica individual, una salida, un tipo de pase, una finalización. Pero también se puede dar por la parte de que ellos busquen indicación, darle algunas pautas, a ver cómo finaliza y a partir de ahí que ellos descubran, se le da mucha importancia a la táctica y se siente protagonista. Yo aquí pongo como mi opinión personal que ojalá, ¿no? Creo que la idea es un equilibrio entre los dos. Creo que en la instrucción directa, si hay gente de mi quinta, yo soy 71, es lo que se utilizaba cuando yo entrenaba como jugador, fue lo que recibí. Y yo, por ejemplo, aquí vino un entrenador, un chico de Barcelona, que empezaba con la española y era mucho el tema de trabajar con búsqueda, algún ejercicio donde el jugador tenía tres variables y tenía que tomar una decisión, me gustó. Entonces creo que igual intentar un equilibrio entre las dos cosas puede ser. Vuelvo a repetir, eso se basa, aquí están los apuntes, ustedes pueden ir, se sienten más identificados con una u otra, o trabajan las dos a la vez, o solo trabajan una porque consideran que le da más resultado. Vale. Dentro de la planificación, esto iría antes que la metodología, pero me la salté, perdón. Aquí hablamos de tres periodos, ¿no? Hablábamos de macrociclo, microciclo, que luego lo veremos, y microciclos, pero aquí hablamos de tres periodos. Un periodo de pretemporada, esto muchas veces, si hay dirección técnica, si hay un grupo de trabajo en el club, por lo que se hace al principio es una evaluación y selección, ¿vale? Aquí tienes que ver los jugadores para intentar formar equipo equilibrado. Luego hay un acondicionamiento físico, ¿vale? Normalmente antes eran 6 semanas de trabajo, es lo que se intentaba priorizar, ¿vale? Y ya gracias a Dios se mete dentro de la cancha y es una de
de las pautas que se le da a todos los entrenadores para empezar, ¿vale? Donde aquí intento consolidar un poco lo que son las capacidades físicas básicas y la agilidad. Siempre trabajamos en esas fechas de pretemporada, todos hemos trabajado la parte técnica, todo tipo de tiro, pase, salida, defensa. Empezamos a construir el trabajo en equipo, nuestra defensa, nuestro ataque, como queremos que vaya caminando. Y creo que aquí es clave la parte esta de motivación y cohesión grupal. ¿Vale? Un poco la idea entonces en pretemporada van por estos cinco apartados. Creo que todos aquí más o menos intentamos llevarlo a cabo. Yo creo que la evaluación y selección muchas veces va a depender del club. Ese acondicionamiento físico, si tenemos un físico, lo lleva él, si lo tenemos nosotros, lo llevamos nosotros. Fundamentos técnicos lo llevamos nosotros como entrenadores. ¿Vale? Ahí vuelvo a repetir, le damos una importancia a lo que nosotros consideramos. Trabajo en equipo, nuestro equipo empieza a trabajar la parte de ataque y defensa que queremos llevar a lo largo del año y motivación, que creo que vuelvo a repetir, es clave. Yo aquí, por ejemplo, sí soy partidario de igual de ese trabajo de acondicionamiento, salgo un día a la playa, pero más por motivación más que por otra cosa. O salgo un día al monte, pero salgo un día, no salgo 10 como salía antes y así uno en cancha. Entonces se puede utilizar como motivación, ¿vale? Luego, temporada regular, todos hacemos entrenamientos regulares, intentar tener una estabilidad a la hora de los entrenos por todo, por hábitos del nuestro, hábitos del jugador, hábitos de la familia. Partidos amistosos, yo aquí no sé si a mí, yo por ejemplo era enamorado de Gran Canaria, una época que equipos minibásquet quedaban los miércoles, 8 o 10 equipos para jugar, entrenaban 3 días en semana y el partido era los miércoles, se organizaron para jugar muchos miércoles, no todos los miércoles de la semana, pero muchos. Y al final mejoraron una barbaridad, ¿por qué? Porque jugaban partidos y todo lo que estaban trabajando hacían una transferencia directa a situaciones reales de juego. Y a mí yo, por ejemplo, que estuve en una época por ahí, me pareció una idea maravillosa. Vale, yo hay veces que cuando era entrenador intentaba, pues no había equipo cerca, pues si había algún equipo buscaba y si no, entre los mismos equipos del club, aunque fueran diferentes niveles, intentaba. Pues desarrollo táctico nos habla, ¿no? Intentar meter elementos nuevos, ¿vale? Muchas veces intentamos tener una planificación completa y luego en caso que nos metamos en un playoff o lo que sea, pues ya es más tema de club si queremos meter algo al elemento táctico ahí muy específico, ¿vale? Ese seguimiento individual, en el curso de Estado Nacional, si lo hace alguno de ustedes, verá que es si sigue estando, era una de las tareas, era que hicieras un seguimiento de un jugador con una serie de mejoras, ¿vale? Igual se puede hacer ese seguimiento con listas de control de diferentes apartados para valorarlo, pues igual se puede hacer, ¿vale? Porque, vuelvo a repetir, con todo lo que conlleva un entreno es lo más que a mí me costaba. Y gestión del tiempo de juego. Aquí podemos discrepar y vamos a discrepar seguro. Habrá gente que dice que en un junior no tienen todos que jugar y habrá gente que depende del momento de la temporada, si es una fase final. Yo, un jugador que entrena 4 veces en semana, que lo da todo, que está en el equipo dentro de la dinámica del equipo, uf, que juegue cero. Ya es difícil cuando tienes 14 dejar dos fuera porque tienes que dejarlo porque no te lo permite el reglamento. Si tienes 12, si podemos darle gestión de minutos a todos y a todas, mejor que mejor. Por lo menos que nos haga pensar, que nos vayamos a casa diciendo, no, pues todos tienen que jugar porque han venido todos. Y todos han entrenado y se esfuerzan. Y no sé, yo creo que ahí hay que darle un poquito una vueltita a la mente, ¿vale? Luego, periodo de descanso, recuperación, postemporada, ¿vale? Hay gente que dice, no, no, hay que desconectar hasta el final. Yo hay veces me ha pasado que, por ejemplo, la evaluación de la temporada, he llegado tan fundido que no a casa y me iba a casa yo también, sin mal hecho. Pero es que llega un momento que igual la temporada se hacía tan larga que uno trabaja, tiene hijos, tiene otras cosas que hacer muchas veces y aunque le dabas importancia y entrenabas y tal, esa evaluación a veces más de un año no la hice, ¿vale? Entonces creo que hay que sentarse a hacerla y sacar tiempo. Descanso activo, ¿vale? Muchas veces en estas edades, como que vayan a la playa, jueguen, se ponen a jugar a voleibol, están con los amigos, juegan a fútbol, están haciendo descanso activo. Muchas veces, yo lo que sí creo que ahí tiene que haber un descanso, ¿vale? Luego puede estar el programa de desarrollo individual, pero eso de meterse en campus, 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 vuelve a empezar la temporada, creo que mentalmente sobre todo no descansa. Entonces luego, programa de desarrollo individual, sí, hay campus, hay entrenadores que hacen técnica individual para mejorar y demás, pues vale, puedo meter a mis jugadores si considero que deben ir, perfecto. Pero siempre que haya, vuelvo a repetir, un descanso activo, tiene que haber un impasse ahí que el jugador a jugadora se sienta un poquito de una desconexión, que es importante. Y empezar a planificar, ¿vale? Un trabajo que normalmente debe ser desde si tienes dirección técnico, otros compañeros,
un poco para ver qué cosas consideras que ha hecho bien, qué cosas no, qué objetivos tienes para el año que viene, tipología de jugadores y demás. Creo que un poco deberíamos sentar, no vuelvo a repetir de todo esto. Yo intentaba, yo creo que el 2 3 y 4 sí. El uno muchas veces, y creo que era porque lleva tostado. Lo digo como lo siento, es decir, igual y fue cosas que no hice bien. Dije antes que habíamos hablado macrociclo, pues lo que es una temporada, ¿vale? Normalmente puede ser a veces mucho más de una temporada, suele ser de 6 meses una temporada, suele ser el año que conlleva pretemporada, temporada, postemporada. Mesociclo es el trabajo ese que los objetivos son a medio plazo y el microciclo es la semana que tiene la sesión de entrenamiento. Esto ya lo saben, ¿vale? Entonces, recuerda que eso, el microciclo, al final ese trabajo desmenuzado es el que nos va a llegar a que tengamos un macrociclo correcto. Y para ir finalizando, aquí hablamos de, para mí, el gran déficit que tenemos lo digo, te puedo repetir, es una opinión personal, pero creo que me moví muchos años, 15 años por todas las canchas de la Islande y puede ser una muestra pequeña de cosas que puedan estar pasando. Esa evaluación inicial de nuestros jugadores a todos los niveles, es decir, desde el nivel técnico, táctico, de preparación física, pues buscar fórmulas, ¿vale? A través de lista de control, algunas que nos puedan dar información de que cuando ellos inician, ver si esa progresión no puede ser, no hay que mirarlo solo a final de año, sino a lo largo de la temporada, esa evolución continua formativa que vamos haciendo, ver cómo vamos progresando. Insisto, yo no sé si en minibásquet vemos si finaliza bien con la derecha y finaliza bien con la izquierda, pues si metemos, hay un, dos, tres jugadores que no están finalizando bien con la izquierda, pues nosotros igual en la evolución continua formativa, oye, pues mira, porque tenemos un dato inicial, si no lo tenemos, no tenemos con qué contrastarlo, ¿vale? Y la evaluación final o sumativa igual. Detente vertical, yo quiero medir la puñón, creo que salta más, ¿no? Pues tengo un registro que me está diciendo que salta más, ¿vale? Entonces vamos a intentar que en esa parte, pues un poco, eh, vamos a decir, somos un poco más estrictos en esta parte. Yo ya no lo seré porque no estoy entrenando, pero creo que uno de mis principales déficits, y siendo preparador físico, porque igual lo basaba todo en test de campo de salto, es decir, de fuerza explosiva al tren inferior, fuerza explosiva al tren superior, resistencia, flexibilidad, velocidad, pero no, como era entrenador a la vez, la parte técnica al final no lo hice casi nunca. Vale. Entonces, nada, ya para ir terminando, creo que otra de las claves como nuestro deporte tiene que ser un ambiente positivo. Nosotros tenemos que aquí tenemos que poner las herramientas, la carne en el asador para que el jugador y jugadora quiera venir todos los días, se sienta integrado, motivado, útil, en minutos de juego, ¿vale? Fomentar la pasión por el juego, ¿vale? Es decir, somos nosotros, voy a repetir, los entrenadores, muchas veces, y estamos hablando ya cadetes juniors, es decir, si me voy a minibásquet, no te digo lo que somos dioses para ellos y ellas, entonces vamos a intentar que esa pasión la podamos llevar. Y, insisto, inclusividad, vamos a intentar que el jugador y las jugadoras tengan la oportunidad de participar. Muchas veces la maduración es un poquito más tardía y si no le damos esas oportunidades, yo entiendo que yo soy un jugador y no tengo oportunidad final, igual me acabo yendo, ¿vale? Porque es un poco la idea de que tenemos que tener. Pues nada, esta era un poco la presentación que quería hacer, ¿vale? Aquí he puesto, como siempre pongo un poco, bueno, muchísima suerte en vuestro futuro como, como educadores, educadoras y como entrenadores de baloncesto. Vale, entonces un poco la idea era ver esta parte, ¿vale? Todas las, no sé, cuestiones a nivel de preparación física, dudas que tenga y demás, yo voy a dejar mi correo, ¿vale? Lo pongo ya esta presentación se sube mañana, dejo mi correíto, entonces, por ejemplo, un chico me preguntaba por unos circuitos para mejorar la fuerza en niñas de 12 o 13 años. Entonces yo le hice alguna apreciación de cómo considero que podía ayudar a mejorar y demás. Y entonces cualquier consulta que tengan a nivel o dudas, la pueden preguntar por ahí. Dudas que tengan a nivel de lo que es la parte del examen, voy a repetir, se abre ahora a las 7:30, nada, en 8 minutos, tipo test, tienen hasta las 12 de la noche para contestarlo. Contesten la pregunta que hay sobre qué priorizas dentro de la preparación física en tus clubes y los 3 cuestionarios. Esas 4 cosas hay que hacerlas, ¿vale? Para que no tengan ningún problema, seguir formándose. Cualquier duda, cualquier solicitud que tengan, insisto, a nivel de correo, yo se la intento resolver
¿no? Aprovechar que ahora, por ejemplo, estoy de vacaciones y tengo tiempo y todo lo que pueda resolverse lo antes posible. Vale, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Pues si no hay duda, muchas gracias. Entrar ya, porque creo que digo, está programado para las y media. Entonces a las y Ok. media se abre y ya pueden acceder. Es muy sencillito, tipo test y nada, suerte. Yo creo que ya terminan conmigo, ¿verdad? Creo que ya no José, hay tengo una más última materias. pregunta. Sí, ya terminamos, José. Ah, vale. Tengo una pregunta, Ok, José. entonces, dime. Sobre Sí, la sí, primera pregunta, ¿me escuchas? sí. ¿Me escuchas? Vale, Te sobre escucho un la poco primera mal, pero a ver, pregunta, dime. vale, sobre la primera pregunta de lo de la preparación física, de la parte del examen, hay que explicar un poco más lo que tú quieres trabajar en tus equipos. O solo comentar. No, si tú haces un comentario de lo que tú priorizas, porque luego yo simplemente te haré una reflexión sobre eso que priorizas. ¿Qué prioridad le das tú dentro de la preparación física? Y cómo lo vas a argumentar, hay gente que le da prioridad a la fuerza, no sé si pueden leer del resto de compañeros, y para que te des un poco la idea, ¿vale? Simplemente es que estás priorizando. Entonces yo en función de lo que estás priorizando digo, lo que a mí me parece perfecto. Si luego te recomiendo que le des más prioridad a la fuerza, pues bueno, la estás trabajando. Y en función de qué categoría estés llevando. Si estás llevando un cadete o un junior, mejor que mejor, porque lo aplicas al curso que está. Si estás llevando un mini básquet, pues me lo dice el mini básquet y yo te hago una reflexión sobre ese equipo, ¿vale? Vale, muchas gracias. No sé si me escuchaste, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Gracias. Vale, perfecto. ¿Algo más? Pues nada, pues repito, mucha suerte, eh, disfrutar con esta pasión, pasarlo bien, educar, educar y educar, que estamos en esa edad, ¿vale? Muchas Gracias, José. gracias. De mi parte, disculpa por entrar un poco tarde a Hacer tu el clase. examen. Bueno, muchas Venga, gracias. gracias, Venga, José. Gracias. 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 Hacer Hasta el examen, luego. chicos, chicas. Hasta luego, gracias. Gracias, chao. Hasta Bueno, luego. Gracias. gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Luego.